Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el estudio de esta noche. Y recuerde que estamos viendo la teología sistemática y hemos estado en el tema del Espíritu Santo ya bastantes semanas como parte del estudio, donde hemos pasado también varias semanas con el tema de la Trinidad. Ahora, este tema de la Trinidad lo hemos tratado con la máxima profundidad porque el deseo es que ciertamente nosotros no tengamos ninguna duda de que la Trinidad es una doctrina bíblica, ¿ya? La Trinidad es una doctrina bíblica. Nosotros tenemos que estar convencidos que la Trinidad no es una doctrina del Nuevo Testamento solamente, sino que lo hemos visto que es de toda la Biblia. Tampoco que es un invento basado en la copia de una Trinidad pagana, ¿no es cierto?, de los primeros siglos de la Iglesia, sino que todo lo contrario, todas las trinidades o deidades paganas son una copia de la Trinidad verdadera. Es como Satanás tuerce la verdad de Dios. Y nosotros, recuerde que no estamos explicando la Trinidad, estamos describiendo lo que la Biblia dice que es la Trinidad. La Biblia dice que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y que los tres son uno. Eso es lo que dice. Todos los pasajes que hemos revisado, tanto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son absolutamente concluyentes de que todos ellos demuestran ser Dios, ¿no es cierto? Y que son uno, ¿ya? Y estamos viendo ya desde la semana pasada el Espíritu Santo. ¿Se escucha bien o medio? ¿Sí? Ya. El Espíritu Santo es Dios. El Nuevo Pacto también identifica al Espíritu Santo como divino. Recuerden, sus títulos se asocian con las demás personas de la Trinidad, la promesa dada por Jesús, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu de vuestro Padre, mi Espíritu, dice Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu es el Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu da vida. Fíjense todos los pasajes que hemos utilizado, más estos tres paralelos de muchos que hay, de muchísimos que hay, donde vemos que en el Antiguo Testamento se nombra a Yahweh o Jehová y en el Nuevo Testamento la misma acción es traída a la explicación por medio del profeta, ¿no es cierto?, de que es el Espíritu Santo. Entonces vemos esta permanente relación entre unos y otros. Recuerde que también nosotros de alguna manera hacemos esquemas mentales que no son correctos, como por ejemplo nombramos, porque así lo podemos nosotros de alguna manera estudiar, nombramos Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero en nuestra mente a veces pensamos que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, es casi como la medalla de plata. No, los tres son igual, los tres son oro. ¿Ya? Los estudiamos y se nos revelan de esa manera. Los tres son Dios en perfecta comunión. Cuando estudiemos las funciones o las relaciones de la Trinidad con nosotros ahora en el proceso de santificación, porque todo lo que hemos visto también nos lleva al tema de la salvación o de la soteriología, que se llama en teología, que es todo el proceso de la salvación. Vemos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo intervienen en la salvación, pero ellos siguen trabajando en todo nuestro proceso de santificación. Lo mismo cuando hablamos nosotros del Antiguo y el Nuevo Testamento. Hemos descubierto en el Antiguo Testamento, o lo que llamamos nosotros Antiguo Testamento, la abundante riqueza de pasajes explícitos acerca de la Trinidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Lo hemos visto, ¿no es cierto?, lo hemos desarrollado. Y eso, recuerden ustedes que lo mismo, cuando decimos Antiguo Testamento, en nuestra mente se procesa algo como que esto ya está caduco. No. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y cuando el apóstol Pablo escribió eso, no existía todavía el Nuevo Testamento como lo conocemos ahora. Por lo tanto, lo que él consideró toda la Escritura era esto. Pero recuerden, toda la Escritura se refiere a que el Antiguo Testamento está, recuerden eso, codificado, y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento decodificado. Nosotros podemos conocer perfectamente, por eso es que dice que nunca los santos hombres de Dios hablaron por su cuenta, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Significa que ellos recibieron del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, aquello que sería revelado por el mismo Espíritu Santo en
la persona de los apóstoles, principalmente en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Dios, Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y siempre. El Antiguo Testamento no es distinto al Nuevo Testamento. Son la misma palabra de Dios. Una es la palabra codificada, oculta en un sentido, y el Nuevo Testamento es esta misma palabra revelada. Por eso es que podemos ver con tanta claridad la cantidad innumerable de paralelos que existen. Las palabras que habló Jesús, todas están, ¿no es cierto?, escritas en el Antiguo Testamento, pero en el Mesías adquieren el sentido completo de la revelación. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora son algunas funciones del Espíritu Santo, algunas funciones del Espíritu Santo. Y cuando decimos algunas funciones del Espíritu Santo, no estamos diciendo que el Espíritu Santo opera, ¿no es cierto?, aislado del Padre o del Hijo. Se nos muestra, de alguna manera, una acción más preponderante de uno por sobre otro. Pero eso es desde nuestra perspectiva, porque de la perspectiva de Dios están obrando en perfecta unidad. Primero, recordar, el Espíritu Santo mora en el cristiano. El Espíritu Santo mora en el cristiano. Y dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ya. Fíjense que también yo espero que nosotros, cuando estudiemos, porque ahora, por ejemplo, una de las cosas que espero en el Señor es que podamos, a la hora de leer la Escritura, tener hoy día una visión más amplia, más integrada, no sesgada, sino que integrada, ¿ya?, respetando los contextos y todo lo que se quiera, pero integrada, y además que podamos hacer una profundidad o profundizar un poco más en palabras muy importantes, un buen diccionario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Espíritu Santo mora. Para nosotros, mora es alguien que vive, ¿no es cierto? Decimos, la casa estaba sin moradores. O alguien puede pensar que son las moras, no sé. Pero la palabra que está en la mente del apóstol Pablo es tabernáculo. Y el tabernáculo, ¿qué es lo que era? El lugar, bueno, el tabernáculo era se le llamaba genéricamente tabernáculo a la carpa portátil que los israelitas trasladaban por el desierto. Pero en rigor, y esto se comprobó, ¿no es cierto?, cuando se construye el templo, el tabernáculo es la última sección donde yacía el arca y era la morada de Dios. Entonces, cuando dice el Espíritu Santo hace tabernáculo en nosotros, está diciendo que es donde Dios está. ¿Ya? Recuerden que es la verbalización taberniculizó. ¿Ya? Eso es, el Espíritu Santo hizo tabernáculo en nosotros. ¿Se entiende eso? Entonces está hablando no solamente de alguien que está, sino que es Dios, porque tabernáculo se asocia solamente a Dios. Por eso dice, ustedes son templo del Espíritu Santo. ¿Ya? Y como templo del Espíritu Santo, dentro de este templo está también la figura del tabernáculo donde mora Dios. ¿Ya? Así de grande es. Entonces cambia mucho que leemos solamente el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Cierto? Que le da otro valor. Bien. ¿Lo leímos? Sí. El Espíritu Santo sella al cristiano. ¿Cómo se llaman esos parchecitos? Salieron unos parches ahora para la memoria. El Espíritu Santo sella al cristiano. Efesios 1:13. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No. ¿Sí?
13. 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya, vamos por partes. Otra vez, por favor, David, sin tú. En él, dice. ¿Quién es ese él? En él también vosotros. En él. ¿Quién es ese él? El Padre. Recuerden, cuando decimos Dios, piensen en Elohim, plural. Cuando está diciendo en este rato, en él fuimos nosotros. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Pausa. ¿Quién es la palabra de verdad? El Hijo. Él es el Logos. En el principio era la palabra era con Dios. Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿No es cierto? Pero también dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Bueno, ¿de quién es la verdad? ¿Del Padre o del Hijo? De ambos, porque son Elohim. Pero en la división o en la revelación que se nos muestra a nosotros, Jesús es la palabra. ¿No es cierto? Entonces ahí tenemos al Hijo. Continúa. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Fuiste sellado con el Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Presentes en nuestra salvación. Y dice que el Espíritu Santo nos sella. ¿Ya? El Espíritu Santo, por cierto, inspiró la Escritura. Lo sabemos. Recuerden, estas son algunas de las funciones que podemos nosotros distinguir en la Escritura, en la Biblia, del Espíritu Santo. Pero siempre lo vemos, como dijimos al principio, asociado con el Padre, con el Hijo. Indistintamente, a veces surge un poco más la figura del Hijo, la figura del Padre, pero las vamos a distinguir las tres. Cuando estemos leyendo la Escritura, ahora pongamos atención la palabra, el verbo, el Espíritu. Todas esas son señales claras de la existencia de la Trinidad en esa revelación. El Espíritu Santo inspiró la Escritura, 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Escuche bien esto. Porque nunca. La Biblia, cuando se refiere a aspectos doctrinales, habla en términos absolutos. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron. Aunque ahí no estaba completo el Nuevo Testamento, se está refiriendo a todo lo que es el Antiguo Testamento, que iba a ser completamente revelado en lo que llamamos el Nuevo Testamento. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La doctrina del Señor, de Dios en el Antiguo Testamento no es distinta de la doctrina en el Nuevo Testamento. ¿Se entiende eso? Es la misma ley. Es una ley, recuerden, para que veamos nosotros. Por ejemplo, esto es muy bueno porque para entender, cuando se habla de los rituales entre los que estaban los sacrificios y todo esto, el arameo y el hebreo usan la misma palabra que es moedim, que es ensayo. Fíjense que usa, por ejemplo, los sacrificios del Yom Kippur, del día de la expiación, era un ensayo. Moedim. ¿Por qué? Un ensayo de lo que sería el sacrificio del Cordero de Dios. Las 7 fiestas son ensayos. Todo lo que hicieron los judíos desde el punto de vista ritualístico era un ensayo. Eso es lo que de alguna manera ha pasado, pero el sentido del ensayo, ¿no es cierto?, se cumplió y dejó de ser ensayo y se transformó ya en la ejecución. Es en el Nuevo Testamento. Todo dice lo que se escribió de mí, el Señor Jesús, en la ley y los profetas.
o sea, todo lo que encierra la Tanaj, la ley, los 5 primeros libros y el resto se le llama los profetas. ¿Se entiende? Entonces no hay nueva doctrina. El Nuevo Testamento no es nueva doctrina, es la única doctrina de Dios revelada, ejecutada en la persona del Hijo. Y por eso es que nosotros seguimos bajo la ley. ¿Por qué? Recuerdan, el pecado, dice 1 Juan 5, es infracción de la ley, y eso es el Nuevo Testamento. Y la ley que tiene en mente Juan no es el Nuevo Testamento, es el Antiguo Testamento. Pero nosotros vivimos bajo una ley cumplida. Dios no ha bajado los estándares, ni los ha borrado. Entonces, el Espíritu Santo inspiró la Escritura. Por eso yo tengo hoy día muy poca tolerancia, más misericordia, pero poca tolerancia. Porque antes dejaba mucho cuando me empezaban a contar, mira, es que en realidad el Espíritu me dijo, yo tengo una relación y el Espíritu se me apareció. Y antes yo, ¿no es cierto?, creía que era misericordia escuchar las sandeces que la gente decía. Entonces ahora cuando empiezan con eso, no, porque eso no es de Dios. En eso ya no dejo que corra el agua, ¿me entiendes? No, eso es puedo tener misericordia en otras cosas, pero otra cosa es tolerar, porque a veces nosotros quedamos, y la persona se explaya en una mentira, que puede ser a lo mejor una experiencia para ella real, pero no es escritural. Y si no es escritural, no es de Dios. Por eso es que cuando nosotros vemos la figura del Espíritu Santo el día de hoy, en círculos a veces evangélicos, vemos que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo de la Escritura. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús dijo, yo no hago nada que no me da hacer el Padre. El Espíritu Santo les guiará a todo lo que yo les enseño. Entonces, nunca actúan de forma independiente. Esta no es la era del Espíritu Santo, es la era de Elohim. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es que uno dejó de actuar. Hay algunos que dicen el Padre es del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo del tiempo de la iglesia. No, siempre es. Y no puedo estar yo hoy día trayendo nuevas revelaciones porque no hay otra revelación, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Por voluntad humana. Yo no puedo decir, el Espíritu Santo está diciendo en este momento que tú tienes que, y el Espíritu Santo me está diciendo, eso es herejía. Y frente a eso nosotros tenemos que tener rienda corta. Rienda corta. No permitir que eso ocurra. Porque el Espíritu Santo nos habla por medio de la palabra de Dios. Sí, el Espíritu Santo, vamos a ver, nos guía en el Espíritu, pero el 99% de las cosas que hacemos día a día están consignadas en la Escritura. ¿No es cierto? El Espíritu Santo no me tiene que mostrar que debo orar por los inconversos. El Espíritu Santo no me tiene que mostrar que tengo que hacer esto. No, no. Que me muestre. Siempre estamos diciendo que nos muestre. Entonces, la Escritura nos confronta, la Escritura nos muestra. ¿Ya? Por el Espíritu Santo confesamos que Jesús es Dios. Por el Espíritu Santo confesamos que Jesús es Dios. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. El que nombra a Jesús realmente, ¿qué palabra es en vez de Dios ahí en la mente del escritor Pablo? En vez de Dios, recuerden, siempre es Elohim, plural. ¿Ya? Estamos hablando de una traducción griega que no es el idioma que está en la mente de Pablo. Pero dice que nadie llama al Espíritu Santo Dios si no es cierto? O nadie llama a Jesús Dios si no es por el Espíritu Santo. Ahora, sabemos que no basta con nombrar o decir Jesús es Dios, ¿no es cierto?
De hecho, dice Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esto tiene que ver también con la parábola del trigo y la cizaña. A veces nosotros pensamos que el trigo y la cizaña tiene que ver con los cizañeros. No, ¿no es cierto? Porque para nosotros cizaña es sinónimo cizañero, el que anda siempre metiendo el camorrero. No, la parábola consiste ahí en que son tan parecidos que solo Dios sabe. La cizaña parece trigo. La cizaña es gente que participa en la iglesia, que asiste a la iglesia, que a lo mejor no da problemas y un montón de cosas, pero es un religioso, nunca se ha convertido. Y por eso dice Dios, no la arranques tú. Eso tiene que pasar al final, que es distinto de que exista una persona que peca, que trae falsa doctrina a la cual hay que corregir, ¿no es cierto? Hay que disciplinar o, en el caso extremo, hay que expulsar. Pero la cizaña no trae falsa doctrina. La cizaña parece trigo, pero no está convertido. Ellos no llegan al final del tiempo diciendo, Señor, Señor, dijimos falsa doctrina, no. Ellos hicieron cosas, eran participantes. Y desgraciadamente debo decir que en las iglesias hay trigo y cizaña. La cizaña se parece mucho al trigo, por eso es que esto de la relación personal con Dios es tan importante. Que es distinto. La cizaña no es como aquel que una vez hizo una decisión por el Señor, se bautizó y después se fue al mundo y nunca más volvió. Probablemente nunca se convirtió. La cizaña se queda, crece con nosotros. Crece con nosotros. Pero el Señor dice, no la arranques tú porque no estamos puestos para juzgar, porque en una de esas sacamos espiga. ¿Entiende? Pero obviamente todo aquel que es nacido de Dios, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, declaramos que Jesús es Dios. Recuerden, hasta Satanás un día va a tener que doblar su rodilla y decir Jesús es Dios. El Espíritu Santo nos guía. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y a dónde nos guía el Espíritu? A toda verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. ¿Y quién es Jesús? La palabra. En el principio era el Logos era con Dios y el Logos era Dios. Todo se mueve en un mismo espacio. ¿Ya? No salimos de ese espacio. Por eso es que cuando alguien te dice, bueno, pero explícame la Trinidad. No, la Trinidad no es para explicarla. La Trinidad es para creerla. Y para creerla nos basamos en todos los argumentos que la Biblia nos entrega. Pero ¿quién puede explicar la Trinidad? ¿Quién puede explicar la omnipresencia de Dios? Pero la Biblia está llena de pasajes que describen a Dios así. Por eso es que nosotros decimos lo que la Biblia revela. La Biblia revela, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y los tres son uno. Eso es todo. Y ahí están todos los argumentos. Ahí están todos los argumentos. Ay, pero explícame por qué Dios permite que... No se estresen con eso, no traten de explicar las cosas que no tienen explicación. Pero ¿por qué Dios permite? A ver, pero explícame por qué Dios. No. Si yo pusiera a hacer algo, explícame tú por qué un Dios santo permite que tú, un piojo igual que yo, lo confronte sin destruirte. Explícame esa bondad, porque si yo fuera Dios, abro el cielo y te fulmino. Explícame por qué un Dios santo, todopoderoso, permite que una criatura como tú o como yo sea capaz de levantar el puño para arriba y no le pase nada. Aún. Eso sí que no tiene explicación. ¿Ya? El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo da poder. Uy, aquí, pero que a la crema me saca la bazuca y todo.
como que el Espíritu Santo nunca da poder para barrer, lavar las tazas, hacer aseo, dar una ofrenda buena. Nunca mueve para eso. Da poder para cualquier estupidez, pero no para eso. ¿Se dan cuenta lo torcido que están todos estos términos? La ofensa que se le ha hecho y se le hace al Espíritu Santo en cuantos lugares que no son iglesias, que pueden tener el nombre de iglesia, pero son sinagoga de Satanás. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿A qué está asociado el poder? Ahí. Gozo, paz, esperanza, fe. Poder para creer. Poder para creer cuando todo viene en contra. Poder para creer que aunque pase por valle de sombra de muerte, Él está conmigo. Poder para creer. Eso. Poder para creer que Dios está haciendo su perfecta voluntad. Eso, para eso es el poder. Ese es el poder que Dios nos da, el poder de la convicción. ¿Ya? Recibiréis poder y me seréis testigos, mártires, por causa de mi nombre. ¿Ya? El Espíritu Santo reparte dones. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Fíjate la expresión, como Él quiere. Eso habla de soberanía. Dios es soberano, el Espíritu Santo es soberano. ¿Por qué? Porque es Dios, Elohim, es plural. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Bueno, algo vimos ya. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y dice después, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. no hablará por su propia cuenta. El Hijo dice, yo no digo nada que el Padre no me da decir. No puede haber una disonancia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es que cuando hay conductas o comportamientos que se le atribuyen al Espíritu Santo, pero que no tiene concordancia ni con el Padre, ni con el Hijo, ni con la obra del Espíritu Santo, no puedo decir que es el Espíritu Santo. ¿Ya? No, el Espíritu Santo lo tomó y empezó a saltar y empezó a hacer eso. ¿Hay alguna concordancia escritural de eso? No, puede que lo haya tomado, no sé, pues, la emoción, una crisis de epilepsia, pánico, cualquier cosa, pero el Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo siempre nos pone en control. La llenura del Espíritu Santo es lo contrario a estar borracho. Y estar borracho significa perder control. Hay una estupidez tan grande que se llamó la borrachera espiritual. Imagínense la imbecilidad esa. A mí me irrita eso porque ofende a Dios. Eso es una estupidez, es una ofensa, porque ahí está diciendo exactamente lo contrario. Está en control. La persona perfectamente llena del Espíritu Santo, Jesús, siempre en control, siempre en absoluto dominio propio. Los otros perdieron el control, pero Él nunca. Nunca. Y ese es el modelo. Esa es la dirección. Ese es el hombre perfecto, el Dios hombre, Dios mismo. Entonces,
Cuidado con todas esas cosas. Cuidado con aquellas que le dicen, no, lo que pasa es que no se ve como el mover del Espíritu en tu iglesia. ¿Qué es eso? Explícame qué es el mover del Espíritu. Explícame una doctrina que tenga que ver con eso. ¿Qué es el mover del Espíritu? El Espíritu Santo se mueve en este lugar. ¿Cómo se va a mover? Si mora dentro de mí. El tabernáculo está aquí. ¿Ya? El Espíritu Santo se movía sobre la faz del abismo. Pero hoy día mora aquí. El Espíritu Santo, en el verdadero cristiano, va a producir fruto, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, dominio propio. Esa es la obra del Espíritu. No cosas absurdas que ofenden al Espíritu Santo. Y si ofenden al Espíritu Santo, ofenden a Elohim, a Dios. El Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? 1 Corintios 2, 12 y 13. No habla nada. El Espíritu me dijo que te viniera a decir que cállate. Cuando yo digo así dice Jehová, leo la Biblia. Y puedo decirte, ¿sabes qué? Estaba orando y sentí en mi corazón el impulso de venir a verte. Y en realidad quiero ver si realmente tú necesitas algo, Jaime. Plata no, pero ¿qué otra cosa puedes necesitar? Puedo ayudarte. Bueno, algo me queda. Pero no, mira, vengo porque el Espíritu no me dejó tranquilo hasta que viniera. No. No manoseen esas palabras, por favor. Es que el Espíritu me está moviendo. No. Tengo esto. Estoy sintiendo esto, me siento impulsado a esto y quiero comprobar si es el Espíritu Santo el que me está guiando, porque sí puede ser que sí, pero no demos por sentado cuestiones. ¿Ya? No demos por sentado cuestiones. Evitemos ese lenguaje manoseado de atribuir al Espíritu cualquier cosa. El Espíritu me está trayendo esto, el Espíritu... Porque normalmente, ¿cómo opera el Espíritu Santo? Estamos estudiando la Escritura y el Espíritu Santo me empieza a redarguir usando la Escritura. Usando la Escritura, me empieza a hablar, empieza a hacerme confesar mi pecado, a buscar a Dios. ¿No es cierto? Pues no necesito más que entender que la obra del Espíritu Santo es una obra que va siempre. El Espíritu Santo no nos usa de recadero. ¿Ya? El Espíritu Santo nos usa para darle recados a otro. 1 Corintios 2, 12, 13. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso es. Nosotros ¿quiénes somos nosotros en realidad? Si uno pudiera preguntar, ¿quién eres tú? ¿Lo que se ve o lo que no se ve? ¿Quién soy yo? Recuerda que el Señor hizo almas vivientes, dice. Cuando el Señor sopló el aliento de vida, Él nos dio vida física y también a primer Adán le dio el Espíritu. Después el Espíritu sale, pero la vida física continúa porque el aliento de vida lo da Dios. Entonces, nosotros somos un alma viviente. El alma es todo lo no físico. Todo lo no físico. ¿Ya? Ese eres tú, ese soy yo. Que está en un envase, en un recipiente, que estoy llamado a cuidar, no de manera obsesiva, sino que de manera responsable, por la única razón de que este envase, donde está esta alma, mora el tabernáculo, o está el tabernáculo de Dios ahí. Pero como el apóstol Pablo dice
que tiene esa lucha dentro, ¿no es cierto? Y dice en un momento determinado, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No es cierto? Porque cuando nosotros muramos, de hecho el exterior se va desgastando, pero cuando muramos, nosotros recibiremos un cuerpo glorificado. Y esta persona que soy yo va a habitar el cuerpo eterno. ¿Ya? El cuerpo eterno. Entonces cuando dice acomodando lo espiritual a lo espiritual, significa que está trabajando en el alma donde ahora se encuentra el nuevo yo, el hombre nuevo. Aquí reside el hombre viejo y el hombre nuevo. ¿Ya? Y esto, hermanos, porque en el cielo van a haber diferencias. Algunos se van a salvar raspando, pero las diferencias se empiezan a construir aquí. Por eso es que Dios está empeñado en nuestra santificación. Porque si Dios hubiese querido o no sirviera para nada, ¿no es cierto?, el proceso de santificación, sería a lo mejor nos convertimos y nos morimos al tiro. Pero ¿por qué Dios permite 20, 30 años de fidelidad? Nos usa, ¿no es cierto?, para llamar a sus otras ovejas, pero también nos transforma. Porque esa transformación va a ocupar el cuerpo espiritual. Por eso dijo Jesús, los últimos serán los primeros. Y él dijo, servir y no ser servido, bienaventurado el que da más que el que recibe. ¿Por qué? Porque esa es la antítesis cultural del mundo. Esa es la contracultura. Porque este nuevo ser, lo que nosotros consideramos último en el mundo o lo que el mundo considera último, por eso la bienaventuranza es contracultura. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que lloran por su pecado. Esos serán los primeros en el reino de los cielos. Y eso se empieza a construir aquí. Dios dice que Él no es deudor de nadie y que nadie que haya trabajado para Él de corazón, como dice la carta, ¿no es cierto?, lo hace en vano. Lo hace en vano. Por eso dice que o construimos como heno, oro, plata, heno u hojarasca. Eso tiene una incidencia en la eternidad. En la eternidad. El Señor dice, hagan tesoros en el cielo. ¿Cómo hacemos tesoro en el cielo? ¿Cómo hacemos tesoro en el cielo? Todas esas cosas, eso es lo que tenemos que, es la contracultura que tenemos que incorporar. Y ahí está la verdadera lucha espiritual. Esa es la lucha espiritual. Entre el viejo hombre y el nuevo hombre, el nuevo ser que está aquí. Y el que finalmente ejecuta lo que se decide aquí es el cuerpo, eso es, nada más. Es un instrumento de ejecución. Es un instrumento de ejecución. Pero el verdadero yo está dentro. El verdadero yo es el que nadie ve, es el que verdaderamente piensa, lo que cree, lo que desea. Ese es el yo que hay que combatir. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son como sepulcros blanqueados, o sea, por fuera sirven, pero por dentro están podridos. Entonces, la importancia de entender esto, acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Ya? Y la palabra de Dios es la que hace que esta lucha espiritual que se desarrolla dentro de mí, ¿no es cierto?, es mi nuevo yo con mi viejo yo. Esa es lo que verdaderamente es la lucha espiritual. Pablo dice, quiero hacer el bien, pero resulta que veo que el mal está en mí. Es la misma persona. Algunos han dicho, equivocadamente por supuesto, que ese relato de Pablo es cuando él era inconverso. Están absolutamente equivocados. Eso es cuando él es cristiano. ¿Ya? Entonces, nos conduce a toda verdad.
El Espíritu Santo opera en la creación. Bueno, Génesis 1:2, el Espíritu de Dios estaba sobre la faz del abismo. Job es otro versículo también para hablar de eso. Pero veamos el Salmo 33:6. Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ahí la palabra aliento es ruach, que es espíritu también. Aliento de vida, espíritu. Entonces vemos la mano de Jehová, el aliento de su boca. El Espíritu Santo opera en la creación y el Espíritu Santo opera también en la resurrección. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ya. Vamos por partes. Y si el espíritu de aquel... Pausa. El espíritu de aquel. ¿Quién es aquel? El Padre, ¿no es cierto? El espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquel, el Padre, el que es resucitado es el Espíritu, es Jesús, y el que resucita es el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo hace tabernáculo en nosotros, vive en nosotros. ¿Ya? Entonces, la próxima semana vamos a ver ya los aspectos que tienen que ver con la forma en que la Trinidad opera en el proceso de santificación. Cómo opera en el proceso de santificación. Cómo se relaciona ahora con nosotros. Vamos a terminar de ver otros aspectos de la Trinidad ahora ya más en conjunto y cómo la Trinidad opera en el proceso de santificación. Opera el Padre, opera el Hijo, opera el Espíritu Santo. Opera el orden que Dios nos da. Dios nos da un orden. Dice que nosotros, ¿quién es el mediador entre Dios y nosotros? Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Quién nos guía a toda verdad? El Espíritu, ¿no es cierto? Y el Padre es el que recibe gloria, honra, y nosotros vemos que vamos al Padre por medio del Hijo en el poder del Espíritu Santo. No puedo cortar a uno en virtud de otro. Los tres son Elohim, no es uno más que otro, y ahí se muestra que por causa de nosotros, de nuestra santificación, cómo es que hay una acción más preponderante de uno por sobre otro en lo que vemos nosotros. En la realidad ellas actúan en unidad, pero a nuestra realidad vemos que es el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu intercede por nosotros, ¿no es cierto? No sabemos cómo orar, entonces el Espíritu intercede por nosotros, con sonidos indecibles, ¿no es cierto? Y si son sonidos indecibles, ¿qué significa? Que no se pueden decir. Entonces, ¿por qué usan eso para decir que eso apoya el hablar en el... No quiero usar la palabra lengua porque no es así. Para hablar, claro, con balbuceo. No. Son indecibles, no se dicen. Es el lenguaje del Espíritu. Y el lenguaje del Espíritu es la forma en que el Espíritu lleva nuestro ruego a la presencia de Dios por medio del Hijo. Entonces eso más o menos lo vamos a ver. Y después que nos entretengamos 2 o 3 miércoles más, cerrando el tema de la Trinidad, vamos a comenzar la doctrina de la Iglesia. ¿Ya? La doctrina de la Iglesia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta?
Padre Santo, damos gracias esta noche por la bendición que tú nos concedes de poder reunirnos una vez más, de poder escuchar tu palabra, de poder ver cómo tú trabajas en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Te agradecemos por Él, porque nos capacita, porque nos guía, porque nos ayuda en esta transformación. Guíanos en esta transformación, Padre. Te rogamos para que sigas junto a nosotros trabajando en nuestras vidas. Agradecemos también por aquellas personas que escuchan en la transmisión. Te pedimos que tú les bendigas, que este servicio que hacemos, Señor, pueda ser de bendición para sus vidas, Padre. Y también te agradecemos por la oportunidad de también regresar también a nuestros hogares. Te rogamos que tú nos guardes como siempre lo haces, Padre Celestial. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén.